Hermanos, tengan todos buenas tardes. Pues vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando el día de ayer, hablando acerca de la iglesia y su gobierno. Hablamos acerca de los distintos tipos de iglesias, o distintos, más bien tipos de gobierno que existen. Hablamos de los cuáqueros, pietistas y moravos, que rechazan totalmente todo tipo de institución como tal, ¿sí? Ellos rechazan a cualquier tipo de institución eclesial. Luego, hablando de los distintos tipos de gobierno, vimos el sistema erastiano, que en resumen cree que es el Estado, el gobierno, el que debe gobernar sobre la iglesia. Y les dije algo acerca del comunismo en países socialcomunistas, pero quisiera afinar eso porque no siempre es así, ¿sí? El tipo de gobierno erastiano de la iglesia no siempre se da en países comunistas, también se da en países no comunistas, en los cuales ellos dicen que es el gobierno el que debe gobernar sobre la iglesia, y de hecho, en muchos de esos se da también el tipo de gobierno teocrático, es decir, que debe ser alguien de la iglesia o una iglesia la que tiene que gobernar. Quería afinar eso porque no siempre es esto en países comunistas en los cuales la iglesia se somete al Estado. Por otro lado, ahora les hablé también del sistema episcopal que nace en los primeros siglos de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué nació ese tipo de gobierno? Porque ellos distinguían como diferentes oficios al obispado, al presbítero o anciano y a los pastores. Ellos ven distintos oficios y no distintas labores de un mismo oficio, que es lo que nosotros vemos, y hoy les voy a explicar eso, ¿sí? Y de esa manera empieza a generarse ese sistema piramidal que lleva finalmente a la deformidad romana, a la deformidad católico-romana, que ya en última instancia tiene al Papa, los cardenales, los concilios y todo el resto de cosas de su sistema piramidal, en el cual el Papa es el que gobierna la iglesia. Y cada Papa que es nombrado como tal es simplemente, como ellos lo creen, un sucesor de los apóstoles. Ellos creen en su sistema apostólico, a diferencia de nosotros, que hay sucesión apostólica, algo que nosotros no creemos cuando hablamos de que la iglesia es apostólica. Nosotros, cuando hablamos de la iglesia como apostólica, creemos que estamos hablando del fundamento que los apóstoles nos dejaron por escrito, y por eso creemos que somos apostólicos, ¿cierto? No porque la iglesia tenga apóstoles, sino porque la iglesia se basa en la doctrina apostólica, la cual la tenemos en el Nuevo Testamento. Por otro lado, les hablé también de un tipo de gobierno que creo que es un poco más conocido en muchas iglesias, el que se conoce como congregacionalista pleno, ese tipo de gobierno en el cual la iglesia toma todas las decisiones, pero como les apunté ahí, en este tipo de gobierno, por intentar evitar lo que hizo el catolicismo romano, se fueron al otro extremo de ver al pastor como un empleado más de la iglesia. Y de hecho, en muchas de estas iglesias congregacionalistas plenas, es decir, democráticas, ni siquiera es la iglesia la que gobierna, son los diáconos. Los diáconos son los que contratan a los pastores o los que se encargan de hacer despedir a un pastor. Generalmente, digo generalmente porque no en todas es así, pero generalmente. Y yo personalmente conocí un par de iglesias bautistas generales, no bautistas reformadas, bautistas generales, que tenían este tipo de gobierno. No todas, pero muchas sí se basan en ese tipo de gobierno en el cual aparentemente la iglesia decide todo. Entonces convocan asamblea, no en todas hay una membresía oficial, algunas sí entienden lo de la membresía, pero todas, en muchas de ellas más bien, ven simplemente la membresía como una persona que está asistiendo ya más de 5 o 6 meses, comprometida, no falta, entonces ya es miembro. O si se bautizó dentro de esa iglesia, pasa a ser directamente miembro. Así que todos los que asisten son miembros de la iglesia. Entonces, la membresía, una asamblea de miembros, es convocar a todos los que asisten siempre.
todos hacen parte de esa lista. Convocándolos a esta asamblea, deciden desde qué color se va a pintar las paredes de la iglesia hasta el hecho de si van a usar bancas o si no van a usar bancas. Y los pastores no toman ninguna decisión, solos, son los miembros, muchas veces los diáconos. Ahora, como les dije, no en todas es así, no en todas es así. Algunas tienen un tipo de gobierno diferente, pero muchas son congregacionalistas plenas. Por otro lado, el sistema presbiteriano del cual les hablé, que está en las hojitas, conocido como democracia representativa, fue propuesto por Juan Calvino, y él propuso este tipo de gobierno diciendo que no es bueno que los miembros gobiernen solos la iglesia, pero por el otro lado tampoco es bueno que los ancianos gobiernen solos la iglesia. Tiene que haber algo que esté sobre los ancianos y sobre los miembros, así que se propone, y esto es algo que no dije el día de ayer, pero se los quiero afirmar y lo quiero hacer porque no quiero que quede confusión, y es que en primer lugar tenemos a la iglesia como tal, como el primer núcleo, por así decirlo, de ese sistema de gobierno, ¿sí? La iglesia como tal. Pero cada iglesia tiene dos tipos de ancianos, ¿sí? Cada iglesia entre los presbiterianos tiene dos tipos de ancianos. ¿Alguien conoce del presbiterianismo, más o menos? ¿No? Bueno, ellos diferencian entre un anciano docente y un anciano gobernante. O sea, para ellos, los pastores se dividen en dos tipos. El pastor que gobierna y el pastor que enseña. Dentro del presbiterianismo hay un anciano, así se le conoce, hay un anciano que gobierna la iglesia. Ese anciano puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Generalmente se le llama pastor. Él es el pastor de la iglesia. Y él se encarga de decir lo que se hace y lo que no se hace, basado en lo que dicen los de arriba. El docente enseña a la iglesia, no predica. Él es el que se encarga de dar las clases de confesión de fe, él es el que se encarga de impartir las enseñanzas de doctrina a la iglesia, y generalmente el otro pastor, el gobernante, es el que predica la palabra. Él se encarga de la predicación. Algo que nosotros no hacemos. Nosotros no diferenciamos entre anciano gobernante y anciano docente. No lo hacemos. Muchos presbiterianos hacen eso porque se malentiende el texto de Efesios capítulo 4, donde dice que dejó pastores y maestros, y ellos los separan en dos. Nosotros no. Nosotros creemos que es pastor maestro. ¿Sí? Pastor maestro. Un pastor que enseña, porque todo pastor debe saber enseñar. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 5 o 6, creo que es que habla de eso, de el don de enseñanza que debe tener el pastor. Entonces, en el sistema presbiteriano tenemos a la iglesia en sí, con sus gobernantes, anciano docente, anciano gobernante, y estos son los que conforman un consistorio. La iglesia tiene su consistorio en los presbiterianos, y el consistorio está conformado por los pastores únicamente. Nada que ver la membresía. Sus pastores forman el consistorio. Pero luego viene el presbiterio. Y el presbiterio es el conjunto de 12 consistorios. Es decir, 12 iglesias, digamos, 12 iglesias en Durango que son presbiterianas. Cada una tiene su consistorio conformado por sus dos pastores, un anciano docente, un anciano gobernante. Y sobre ellos, cuando se reúnen los representantes de la iglesia, se conforma el presbiterio. Después del presbiterio está el sínodo, y el sínodo es el conjunto de 3 presbiterios, es decir, posiblemente en Durango hay los 12 consistorios, en Guadalajara hay otros 12 consistorios, y en Ciudad de México hay otros 12 consistorios. Se reúnen los representantes de esos consistorios diferentes y se conforma lo que ellos conocen como el sínodo. Pero encima de eso está la asamblea de la iglesia presbiteriana, que es el conjunto total de todos los presbiterios de una nación. Entonces, ellos tienen algo así como un sistema piramidal, similar al del catolicismo romano, pero este sistema es un poco más saludable. ¿Por qué? Porque el que está a la cabeza no es un solo hombre y no se cree el vicario de Cristo.
es un conjunto de representantes de diferentes iglesias presbiterianas que llevan a cabo sesiones en las cuales se toman decisiones para las iglesias. Entonces la decisión se toma en asamblea, de la asamblea pasa a los consistorios, a los presbiterios, de los presbiterios pasa a los consistorios, de los consistorios pasa a la iglesia. Esa es la forma en la cual se gobierna la iglesia presbiteriana. Por eso les dije que la iglesia presbiteriana no cree en la independencia total de las iglesias locales. Siempre están sometidas a lo que dice la asamblea. Y si es una iglesia presbiteriana sana, o por lo menos ortodoxa, debe estar sujeta a un consistorio, a un presbiterio. Debe someterse a ello, porque si no, no es una iglesia presbiteriana ortodoxa, es una iglesia presbiteriana liberal, y de esas hay muchas, liberales. Ahora sí, aclarando todo eso que no dije ayer, quiero que veamos el sistema de gobierno conocido como, bueno, tiene varios nombres, pero yo prefiero de manera mucho más sencilla, congregacional parcial. Ese es nuestro tipo de gobierno. Las iglesias bautistas particulares fueron, por así decirlo, evolucionando en su sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque algunas iglesias bautistas reformadas en su inicio eran congregacionalistas. De hecho, tenían mucha comunión con hermanos congregacionalistas y adoptaron muchas de sus prácticas eclesiales. Pero con el tiempo, las iglesias bautistas reformadas adoptaron distintos tipos de gobierno. Congregacionalista pleno, saludable. Congregacionalismo parcial. Y en otras, el gobierno de ancianos, en el cual los ancianos son los que gobiernan sobre la iglesia y deciden todo. Sin embargo, yo he sido convencido por las Escrituras del congregacionalismo parcial, es decir, la iglesia no toma todas las decisiones y tampoco los ancianos, ¿sí? Los ancianos no son los que toman todas las decisiones dentro de la iglesia y tampoco es la iglesia sola, hay colaboración entre ellas. Entonces, veamos lo que es el sistema de gobierno congregacional parcial. ¿Basado en qué? En el capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689, en su párrafo número 8, que lo tienen también en sus hojitas, y no sé si alguno de ustedes me puede ayudar leyéndolo. Una iglesia local, reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Muy bien, cosas que apuntar acerca de lo que dice este párrafo. Número 1, una iglesia completamente organizada consta de oficiales y miembros. Eso debe quedar claro. Una iglesia, como dice la confesión de fe, una iglesia local reunida, ¿cierto? Porque no puede haber iglesia local si no hay personas que se reúnen en ese lugar. Reunida, pero también dice completamente organizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay iglesias locales que no están completamente organizadas, pero una iglesia a la luz de las Escrituras que está completamente organizada, dice que está compuesta por dos tipos de personas dentro de la iglesia. Los oficiales y los miembros. ¿Quiénes son los oficiales? ¿Y por qué se les dice oficiales? ¿Por qué los bautistas reformados conocen a este tipo de hombres como oficiales? ¿Quiénes son los oficiales de la iglesia? Según lo que dice ahí, los ancianos u obispos o pastores y los
diáconos. Entonces, los oficiales de la iglesia son aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, son confirmados por la iglesia y llegan a ser ordenados oficialmente como pastores o diáconos. Esos son los oficiales de la iglesia y no hay más oficiales dentro de una iglesia saludable. Así la iglesia se invente otros cargos, esos no son oficiales. Los únicos cargos oficiales, los únicos oficios, valga la redundancia, oficiales que el Señor ha designado dentro de la iglesia son pastores, diáconos, no más que eso. Y una iglesia completamente organizada está compuesta de oficiales, pero también de los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Todas las personas que han hecho un compromiso claro, serio y directo con su iglesia local. Esos son los miembros. Ahora, en un momento vamos a ver acerca de la membresía de la iglesia. En este momento no, pero ahora les voy a explicar a qué se refiere eso. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Menciona a este tipo de personas y de alguna manera nos ayuda a reconocer de quién está compuesta la iglesia. Porque Pablo en Filipenses está escribiendo a una iglesia y a esa iglesia local la designa de esa manera. ¿Alguien lo tiene? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos. Muy bien. Pablo y Timoteo. Pablo escribió la carta, Timoteo estaba con él, y juntos envían el saludo inicial a toda la iglesia. Pablo y Timoteo, dice que se identifican como siervos de Jesucristo, pero vean a quién se dirige. Va a escribir a una iglesia, pero al escribir a la iglesia, nombra el cómo está constituida la iglesia, y eso es clave. ¿Cómo está constituida? Por los santos en Cristo Jesús. Los hermanos en general. Y dentro de los santos en Cristo Jesús hacen parte los pastores y los diáconos también, pero también los nombra aparte. Pero primeramente, la iglesia está compuesta por santos. Personas que han profesado la fe. La iglesia, según el apóstol Pablo, no está constituida de manera mixta por creyentes e impíos. ¿Se dieron cuenta? A diferencia de nuestros hermanos presbiterianos, nosotros no creemos que la iglesia es mixta en ese sentido. Ellos creen que la iglesia es mixta porque sus hijos al nacer y ser bautizados hacen parte de la iglesia. Por lo tanto, ellos creen que la iglesia es mixta. Nosotros no creemos en eso, creemos que la iglesia es simplemente de creyentes. La iglesia local debe estar conformada por cristianos. Por eso aquí Pablo les dice santos en Cristo Jesús y ellos están en un área específica. ¿Dónde están en este caso? Filipos, la ciudad donde vivían los filipenses, ¿cierto? Aquí, ¿cómo les dicen? ¿Duranguenses? ¿Sí? ¿Está bien así? Bueno, entonces es como si Pablo escribiera una carta y dijera a los santos que están en Durango, a los santos duranguenses. Ahora, ¿todos los de Durango son santos? No, él está hablando de una iglesia en específico, a la cual le llama santos. Pero esos que son santos en Cristo Jesús tienen oficiales y son de dos clases, con los obispos y diáconos. Los obispos son los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Y en un momento les voy a demostrar que la palabra obispo, anciano y pastor son términos sinónimos, intercambiables, que hacen referencia a una misma persona, pero hace referencia a los diferentes oficios o labores que tiene esa misma persona. Ahora lo voy a explicar. Pero aquí está nombrando precisamente lo que dice la confesión de fe. Los oficiales son pastores y diáconos, u obispos y diáconos. Y los miembros son los santos en la iglesia local.
Ahí también se los puse por escrito. Vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Les dije que la confesión de fe dice que la iglesia local reunida y completamente organizada tiene oficiales y miembros, ¿sí? Eso queda claro, ¿no? Una iglesia completamente organizada tiene oficiales y miembros. ¿Será que existen iglesias verdaderas que no estén completamente organizadas? Sí. ¿Qué tipo de iglesias serían las que no están completamente organizadas? Sí, eso hace parte de que es saludable. Pero ¿qué tipo de iglesias nosotros diríamos que son iglesias pero no están completamente organizadas tal cual lo dice la confesión de fe? ¿Qué les faltaría? Diáconos tal vez, o pastores. Porque el hecho de que haya membresía en una iglesia ya la hace iglesia. Pero para que esa iglesia esté completamente organizada deben haber oficiales, pastores y diáconos. Vean que el apóstol Pablo, al escribirle a Tito, precisamente dice eso. Había iglesias a las cuales envía a Tito que estaban defectuosas, que estaban poco saludables, que estaban ¿qué? Que no estaban completamente organizadas. Vean lo que dice Tito 1:5. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer fuerte. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy bien. Pregunta de exégesis práctica y sencilla. En Tito 1:5 dice que Pablo dejó a Tito en Creta para corregir algo deficiente. Pregunto, ¿qué es lo deficiente? Según el apóstol Pablo, que Tito debe corregir. No había ancianos. O sea, eran iglesias verdaderas, pero no eran saludables. ¿Sí? Les faltaba estar establecidas completamente, no tenían pastores. Ese es el punto ahí, vean lo que dice. Que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta es un lugar donde hay diferentes ciudades. En cada ciudad había iglesia, pero esas iglesias no tenían ancianos, no tenían pastores. Y Pablo envía a Tito para que vaya iglesia por iglesia, vea y analice a esos hombres, si tiene lo que más adelante les dice, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, que deben tener esos hombres, en aquellos en los cuales observe esos atributos, esos calificativos, las cualificaciones de un pastor, a esos los debe ordenar como ancianos, a esos. Entonces Tito, la labor de Tito era ir a una iglesia, tener entrevista con todos los varones miembros de la iglesia y empezar a observar en esos varones si tenían estos requisitos, si cumplían estos requisitos, para luego corregir lo deficiente, ordenándolos a algunos de ellos al ministerio pastoral. Esa era la labor ardua y difícil de Tito. ¿Saben por qué? Porque eso implica que Tito tenía que ir a las iglesias y enseñar a las iglesias lo que deben ver en esos hombres que van a designar como pastores. Ellos tenían que ver que ese hombre al cual van a escoger como pastor debía ser ¿cómo? Irreprensible, marido de una sola mujer, debía tener hijos creyentes. Ahí no está hablando de que sus hijos debían ser cristianos. Está hablando de que sus hijos debían estar bajo sujeción. Porque si no, muchos pastores que tienen hijos bebés, yo por ejemplo, estaría descalificado. Porque mi hija de 3 años no es cristiana. Sí, nació, gracias a Dios, en un hogar cristiano.
pero no por eso es cristiana. Juan 1:14, ¿cierto? Entonces, no está hablando de hijos cristianos en sí mismos. ¿Por qué? Porque vean lo que dice después, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sus hijos deben ser sumisos a sus padres, aunque no sean cristianos. No es, porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. ¿Cómo qué? Como administrador de Dios. No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser un borracho, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo eso tiene que ser el varón que van a escoger como pastor. Porque, ¿qué creen? Tito va a corregir lo deficiente ordenando pastores, pero la iglesia es la que escoge a sus pastores. Tito en ese proceso iba a ver a esos hombres, los iba a proponer delante de la iglesia y la iglesia los tenía que observar por un tiempo. Debían ser puestos a prueba, según Timoteo capítulo 3. Debían ser puestos a prueba. ¿Cuánto? Según nuestra convicción, un pastor debe ser puesto a prueba 2 años, antes de ser ordenado como pastor. Y un diácono, 1 año. Esa es nuestra convicción como iglesia. 2 años para el pastorado, 1 año para el diaconado. Bien, volviendo al tema. Una iglesia completamente organizada consta de oficiales y miembros. ¿Por qué creen que a ustedes aquí reunidos se les llama misión y no iglesia? Cuando es iglesia hay miembros. ¿Sí o no? Yo les dije, una iglesia verdadera puede ser iglesia verdadera solo con miembros. Pero una iglesia completamente organizada tiene oficiales y miembros. Esto es una misión. Está iniciando. Va a enseñar la confesión de fe. Todos los que la estudien posteriormente pueden solicitar su membresía oficial. La primera membresía oficial va a ser la iglesia local bautista reformada de Durango. Por ahora es Misión Bautista Reformada de Durango porque no hay membresía. Porque la membresía son personas que han hecho un compromiso evidente, claro y visible. Ustedes no han hecho eso. Yo sé que están comprometidos porque han venido toda esta semana y vienen domingo a domingo, ¿cierto? Hay compromiso, pero se debe evidenciar. Luego vamos a hablar acerca de cómo, ¿sí? Pero se debe evidenciar. Entonces ustedes, aún hermanos, son una misión. Luego el anhelo es que pasen a ser iglesia. Después de ser iglesia, la idea es que sean una iglesia completamente organizada. ¿Qué significa eso? Empiecen a orar por sus futuros pastores y diáconos. Empiecen a orar ya, no solo para que sean iglesia, sino que pronto sean una iglesia completamente organizada, o sea, saludable. Que no sean una iglesia deficiente, como las de Creta. Esa es la idea. Muy bien. En este tipo de iglesias bautistas reformadas, lo que nos indica aquí la confesión de fe es que no hay una jerarquía entre iglesias. Y es aquí donde yo quiero corregir algo que muchas veces se malentiende. Y es un simple término, es una simple palabra. ¿Cómo se llama esa palabra? Hermano Guillermo, ¿cuál es esa palabra de la cual hablamos hace tiempo? En relación al apoyo de la iglesia de Guadalajara a la misión de aquí. ¿Cómo se llama? Cobertura. Quiero corregir el entendimiento del término cobertura. ¿Por qué? Porque muchas veces ven esa palabra como que ellos son nuestros jefes y hacemos todo lo que nos digan.
Ese es el entendimiento que se tiene del término cobertura. Pero yo quiero aclararles que ese no es el sentido de la palabra. Cuando ustedes sean iglesia completamente organizada, yo no soy su pastor. Van a tener su pastor, van a tener sus diáconos y simplemente vamos a tener relación como iglesias, pero no va a haber tal cosa como que la iglesia de Guadalajara es la iglesia jefe y la iglesia de Durango se somete a todo lo que dice la iglesia de ella. No, hay independencia. Cuando tengan sus pastores y diáconos, hay independencia y sus pastores que ustedes elijan van a decidir cómo va llevando a cabo la iglesia sus actividades. No hay un sometimiento servil a la iglesia de Guadalajara. Por ahora, todo lo que sucede aquí, debo saberlo yo como pastor para ayudarles, para guiarles, para orar por ustedes, para guiar al hermano Guillermo en los asuntos complejos. Sí, pero cuando sea una iglesia completamente organizada, es independiente. Porque no somos presbiterianos. No somos presbiterianos. Simplemente va a haber comunión entre iglesias. Una comunión muy estrecha, espero. Ese es el sentido. Entonces, no hay una jerarquía entre las iglesias. Estamos al mismo nivel y cada una es independiente. Segundo, si no hay jerarquía, lo que les puse ahí, hay independencia en las iglesias. Si no hay jerarquía, hay independencia.